Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ya se deleitaron en la palabra del Señor. Apocalipsis 2. Estos son los mensajes a las 7 iglesias. Primero comenzamos con el mensaje a Éfeso. Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Qué es lo que dice el mensaje a la iglesia en Éfeso? Y primero hay que ver, Éfeso era una ciudad en Asia Menor. Hemos visto esto anteriormente. Pero dice, escribe esta carta al ángel. Esta palabra también se puede traducir mensajero. Puede ser un mensajero celestial o un mensajero humano. También puede traducirse como líder, líder espiritual. Y lo veremos que se traduce como mensajero en el verso 8 también de este mismo capítulo, en el verso 12 y en el verso 18. Yo lo interpreto como al líder espiritual, al pastor, ya que personalmente no creo que Dios daría un mensaje a través de un ángel para dárselo a un hombre, para que el hombre escriba un mensaje para otro ser celestial. Entonces, no sé si tuvo sentido. O sea que no creo que Dios daría un mensaje a un ángel para que el ángel se lo dé a un hombre, para que el hombre, Juan, en este caso, lo escriba, para dárselo a otro ser celestial, a otro ángel en este aspecto. Entonces lo interpreto otra vez que es el pastor de la iglesia en Éfeso, el mensajero. Este es el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, al que camina entre los 7 candelabros de oro. Y ya vimos el número 7 en el capítulo 1. Nuevamente, los diferentes números no los vamos a meter por falta de tiempo y profundizar cuáles son todos los significados de los diferentes números. Pero sabemos que el 6 cae corto del 7, el número del hombre. Pero el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que le está diciendo, sé todas las cosas que haces. Conozco tus logros, sé de ellos, he visto tu arduo trabajo. Y pudiéramos enfocarnos aquí el resto de nuestro tiempo juntos aquí en la palabra trabajo. Y quizás lo haremos, pero he visto tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has examinado las afirmaciones de aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Y hemos visto que muchos se habían entrometido en las iglesias como falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces el líder de esta iglesia tiene el don de poder discernir y probar los espíritus. Y sabe, aquellos que se nombran apóstoles no lo son, son mentirosos. Pero dice, conozco tus obras. Y esta palabra obras proviene de la raíz ergon, de ergo, de trabajar, de lograr. Conozco tus logros. O sea, un trabajo, un trabajador, logrando algo. Entonces, ergon o obra es típicamente un hecho o una acción que lleva a cabo un deseo interior o una intención, la lleva a fruto o un propósito a su punto donde la quiere llevar. Entonces, en el plural, las obras en las escrituras son ordenadas y recompensadas por Dios cuando manifiestan la fe en la que Él obra. Y Filipenses 2, 12 y 13 nos ayudan a entender un poco más de esto. No nos vamos a tomar el tiempo para ir a verlo en este momento. Si usted quiere hacer los apuntes de las citas y después retornar a estudiarlas, a escudriñarlas, a hacer contraste, comparación en su observación, interpretación y aplicación. Pero lo que está diciendo en consecuencia, la fe, quiero que también veamos esta palabra pistis, y las buenas obras
Las buenas obras son aquellas obras aprobadas por Dios. Y la fe y las buenas obras siempre van justas. No me puedes decir que tienes grande fe y no efectúas nada. Es más, veamos algunas de las citas que nos ayudan a entender esto. Hechos 26:20 nos dice que parte de la petición que se arrepintiesen y se volviesen a Dios haciendo obras, ergón, obras apropiadas, obras dignas de arrepentimiento. Entonces la fe es obra de Dios, no nuestra. Y Juan 6:29 y Efesios 2:8-9 nos ayudan a entender este conjunto de palabras que normalmente aparecen juntas, casi siempre, y van de la mano porque otra vez ambas son necesarias. Y vamos quizás a desglosar un poquito más esto, pero también en 2 de Timoteo 2:21-22 nos dice algo de esta manera: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el maestro, preparado para toda buena obra, ergon. Entonces, después en el 22 nos dice, huye pues de las pasiones juveniles y seguid la justicia, la fe otra vez pistis, el amor y la paz, que con los que de corazón puro invocan al Señor. Entonces aquí encontramos en estos dos versos nuevamente ergon y pistis, las obras y la fe van juntas. También Pablo, cuando le escribió a Tito allá en el capítulo 3 versos 14 y 15, estos nos ayudan también a entender este conjunto de palabras. Pero dice, nuestro pueblo también debe aprender a hacer buenas obras, ergon, para satisfacer las necesidades apremiantes, para que no sean sin fruto. O sea que las obras traen fruto. Y nos dice el verso 15 ahí de este mismo pasaje, todos los que están conmigo os saludan. Saludad a los que nos aman en fe, pistis. Entonces vimos obras y pistis, y van de la mano aquí en el 14 y el 15. Y Santiago también tiene un sinnúmero de juego de estas palabras. No nos vamos a tomar el tiempo para ir a ver citas o tantas otras citas para no salirnos, bueno, no nos estamos saliendo del tema, sino profundizando aquí. Pero Santiago capítulo 1 versos 3-4 dicen algo de esta manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe, pistis, produce paciencia, y que la paciencia tenga su resultado perfecto, ergon. Este es el trabajo, la labor, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Y más tarde Santiago también ahí en el 2:14 continúa con este mismo juego de palabras, y no es de que sea un juego, sino que otra vez van combinadas ahí. Entonces Santiago 2:14, ¿de qué sirve? Comienza con una pregunta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene pistis, que tiene fe, y no tiene ergon, no tiene obras? ¿Puede esa pistis salvarlo, esa fe salvarlo? Y más tarde ahí en el mismo capítulo 2, en los versos 17 y 18, vuelve a hacer ese énfasis. Así también la pistis, la fe, si no tiene ergon, no tiene obras, está muerta en sí misma. Y el 18 dice, pero bien puede decir alguien, tú tienes pistis, tú tienes fe, y yo tengo ergon, yo tengo obras. Muéstrame tu pistis muéstrame tu fe sin las obras, ergon, y yo te mostraré mi pistis, o sea, mi fe, por mis ergon, mis obras. Entonces, y pudiéramos continuar nuevamente, pero quizás veamos uno o dos más. Pero obras, ergon, pistis, fe van de la mano, como un guante y una mano, o mano a mano ahí conectadas en los textos. Entonces en Santiago 2:20 más tardecito, pero ¿estás dispuesto a reconocer, insensato, que la pistis, que la fe sin ergon, sin obras, es inútil? Y aún más tardecito, en los versos 22 al 26, continúa nuevamente haciendo esta mención de pistis y ergon.
El 22 de Santiago 2 dice, vosotros veis que la fe, pistis, actuó con sus obras, ergon. Por las obras se perfeccionó la pistis, la fe. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios. O sea que tuvo fe y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en el 4 va a hacer énfasis nuevamente en cuanto a las obras. Pero les dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, por ergon, y no solo por la fe, pistis. Entonces, y creo que ustedes están captando y ya captaron, ¿verdad? De que siempre van de la mano, y Santiago y muchos otros pasajes nos ayudan aquí a entenderlo. Pero el verso 25 de Santiago 2 dice, de la misma manera, ¿no fue también justificada Rahab la ramera por obras, ergon, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y lo hace en forma de pregunta, ¿verdad? Pero deberían ustedes saberlo. Y aún en el siguiente verso 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la pistis, la fe, sin ergon, sin obras, está muerta. Pero bueno, retornemos a nuestro libro aquí de Apocalipsis, ¿verdad? Donde estamos, capítulo 2. Es más, también más tarde en el verso 19, al igual que aquí en este verso que estamos viendo, se le dirá a una de las iglesias, conozco tus obras, ergon, y tu amor y fe, pistis, y servicio y perseverancia, y que tus obras, ergon, son mayores ahora que las primeras. Y lo veremos nuevamente también en Apocalipsis 14, del 12 al 13, y en otros pasajes, ¿verdad? Pero bueno, ya que estamos en el tema de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, verso 12 y 13 nos hacen esta mención también. Así que lo mencionan de esta manera. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su pistis, su fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado. Y recordemos lo que significa bienaventurado, ¿verdad? Feliz, feliz, feliz o bendito. Y también esto lo vimos allá en el capítulo 1 al inicio. Pero aquí escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, o sea, de sus obras, porque sus ergon, porque sus obras siguen con ellos. Y nuevamente ya vimos que está mencionada la fe con ergon aquí mismo también en el libro de Apocalipsis. Entonces, en breve, en cuanto a esta palabra ergon, la obra tiene un significado eterno. Las obras tienen un significado eterno cuando estas proceden de la fe. Es decir, como la expresión física y exterior de la fe, creencia. Entonces, las obras realizadas meramente con la fuerza humana son infructuosas, o sea que sin significado, por lo menos sin significado eterno. Entonces, lo pudiéramos decir de otra manera, cuando se originan en uno mismo, prácticamente son hechas por, ahí está dicho, uno mismo, o como lo dijo el apóstol Pablo, por la ley. Entonces nosotros no queremos hacer obras infructuosas, sino otra vez que se originen por el Señor y no simplemente hechos o obras nuestras. Y quizás hagamos una pequeña diferencia aquí enseguidita en cuanto a esto para intentar comprenderlo un poco más. Pero esta es parte de la intención. La meta de la vida es hacer las obras que son obra de Dios a través de nosotros. Entonces, espero que eso se entienda. Pero primera de Juan 4:17 vimos que nos habla de las buenas obras. En las Escrituras siempre requieren la intervención de la fe de Dios, lo que las hace buenas. ¿Y de dónde proviene la fe?
de Dios mismo. Él nos da esta fe para nosotros poder realizar estas buenas obras. Entre más le crees y le conoces, más le vas a obedecer y vas a hacer buenas obras. Jesús en Mateo invitó a que hagamos buenas obras para que nos vean, y no simplemente nos vean, sino que lo glorifiquen a Él. En 1 Timoteo 6:18 dice: enséñales a hacer el bien, a ser ricos en buenas obras. Aquí está la palabra ergon, a ser generosos y dispuestos a compartir. Entonces, porque tienen fe, van a hacer buenas obras y van a ir hacia adelante. También algo muy interesante que debemos entender es que la salvación es 100% obra de Dios en cada fase, pero el Señor siempre requiere también el 100% de nuestra participación. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, de los versos 9 al 30, nos ayudan a entender un poquito más, pero por falta de tiempo, escudriñalo ahí usted en su casa. También Gálatas 5:19 nos dicen algo de esta manera: ahora bien, las obras, ergon, de la carne son manifiestas y son inmoralidad, impureza, sensualidad, y ahí continúa, ¿verdad? Pero también Hebreos 6:1 nos ayuda a entender esto. Dejemos pues las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o sea que del arrepentimiento, de las obras muertas, ergon aquí nuevamente. Entonces ya vimos que las obras del hombre meramente por su esfuerzo son muertas, no valen, no sirven. Pero si estas obras son impulsadas por la fe que Dios nos da, otra vez cuando van conectadas es cuando son obras dignas, buenas, para su honra y su gloria. Y aquí vale hacer algunas observaciones adicionales otra vez de esta palabra. Que bueno, ya me estoy quedando demasiado aquí en este versículo, y bueno, dijimos que pudiese suceder, ¿verdad? Y esto es parte de otra vez de un vistazo. Pero las obras se discuten en dos niveles realmente principales a lo largo de las Escrituras. Entonces, en primer lugar, las obras producidas por Dios en la vida de un creyente. Y nuevamente ya vimos el ejemplo de Santiago ahí en el capítulo 2 de los versos 14 al 26. Y en segundo lugar, obras de producción propia, es decir, logros propios, hechos en la carne, por esfuerzos meramente humanos, sin la ayuda de Dios. Y Efesios 2, 8 y 9 nos ayudan a entender esto, ¿verdad? Que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no obras nuestras, sino por la obra de Él. Pero ambos ocurren al lado del otro, y eso es lo que se nos dificulta a veces entender. Entonces Efesios 2 del 9 al 10 nos ayudan a entender esto. Otra vez, no por obras humanas, ergon, porque si fuese así, nos gloriaríamos. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para sus buenas obras, ergon, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces podemos decir, entonces, ¿es por obras o no es por obras? Bueno, sí, es por obras, pero no por obras mías propias, por mi propio esfuerzo, porque caemos corto. El 6 cae corto del 7 perfección, el 6 nuestro, pero también el número de la bestia, ¿verdad? Por eso 666. Bueno, dije que no iba a entrar en los detalles de los números tanto, ¿verdad? Pero reflexionemos en esto. Las buenas obras son obras inspiradas en la fe. O sea, que empoderadas por la fe que Dios mismo nos da. Que pueden estar en cada escenario de nuestras vidas. Pero sin la fe de Dios en nuestras vidas, estas obras son muertas, no valen. Y Santiago también habló mucho de esto. Pero de hecho, cada una de estas tiene un significado igual y eterno cuando se actúa a través de la fe en la que el Señor obra o trabaja. Entonces esta obra, ergon, este trabajo, esta labor significa actuar con Él, no simplemente para Él en nuestro propio esfuerzo o sin Él, sino que otra vez impulsados por la fe, por la gracia, por la misericordia, por su amor, por todo,
lo que Él nos extiende, no solamente operando, haciendo cosas que podríamos nombrarles de ayuda simplemente. Para los creyentes las obras son muy importantes porque somos salvos por obras, pero nunca por simplemente obras nuestras. Esto significa vivir en cooperación con el Señor, o sea, haciendo su voluntad por medio de su poder, su obrar. Y por eso Filipenses 2 del 12 al 13 nos ayudan a entender, pero nuevamente ahí lo dejo para que usted lo escudriñe. También Hechos, capítulo 13, verso 2, menciona algo de esta manera. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra ergon a la que los he llamado. Este trabajo que el Señor los había llamado a hacer, esta obra, era otra vez impulsada por Él, su misión y su visión y su llamamiento. Entonces recordamos que Juan Marcos se retornó y no fue a la obra. Entonces podemos hacer muchas cosas buenas en nuestro propio esfuerzo, pero siempre van a caer cortas. Solamente van a ser de caridad, ayuda humanitaria, cosas buenas, pero no las mejores, las buenas obras. El Señor ha prometido recompensar toda obra de fe en nuestras vidas, es decir, al recibir, al obedecer la palabra que Él da a luz. Y Romanos 10:17 y Hebreos 11:6 nos ayudan a entender también esto un poco más profundamente. Pero se lo dejo ahí para que lo apunte usted y lo escudriñe más tardecito. Si quiere hacer pausa y hacer esos apuntes y continuar, magnífico. Quiero mantenerme dentro de la hora. De hecho, entonces el Señor revisará exhaustivamente cada escena, cada obra de la vida del creyente. Y también aquí quisiera aún hablar del tribunal de Cristo, que 2 de Corintios 5:10 y 1 de Juan 4:17 nos hablan. Es decir, todas tus obras, mis obras, nuestras obras serán ahí evaluados. Y aquí no está diciendo meramente nuestros pecados. Pero Juan 5:24 y 19:30 y 1 de Corintios 3:8 y más tarde Apocalipsis 22:12 y 1 de Corintios 4:5 y muchos otros pasajes, ¿verdad? Pero solamente quiero ver dos de estos. 2 de Corintios 5:10 nos dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Y aquí esta palabra según lo que haya hecho, o sea, según sus hechos o según sus obras hechas, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que no solamente lo que está siendo evaluado son los pecados, sino que aquí las obras que hiciste. Entonces, tú estás siendo evaluado, serás evaluado. Pero, ¿hiciste bueno o hiciste mal? Es la pregunta. La fe también es la obra singular de Dios, pero esto no niega nuestro libre albedrío. Y Juan 6:29 nos ayuda también a entender esto. Pero bueno, no me iba a tomar el tiempo para verlo, pero hagámoslo brevemente y quizás más tardecito tengamos que avanzar un poco más rápido para cubrir el capítulo en una hora. Pero Juan 6:29 prácticamente dice: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, aquí está en singular, de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Entonces, la obra, aquí singular, de Dios. Entonces, ¿es por obra? Es por obra del Espíritu. Él nos convence de pecado. Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Así que solo Dios hace la obra de la fe y nos llama a creer en conjunto con su obra. La fe es siempre y solo obra de Dios. Y 2 de Tesalonicenses 1:11 nos ayuda a entender. No es de nosotros. Romanos 12:3 y Habacuc 2 del 1 al 4 también nos ayudan a entender esto. Pero la obra de fe de Dios engendra sus persuasiones para que nuestro creer pueda llegar a conocer su justicia, su aprobación, como nos dice Hebreos 4, del 2 al 3.
Pero bueno, aquí pudiéramos continuar más profundamente, pero nos hemos quedado aquí un buen tiempo ya en el verso 2. Así que avanzaremos simplemente con la lectura de los siguientes versículos para poder cubrirlo en este tiempo. Verso 3 dice de la siguiente manera: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre. ¿Notaste qué ha hecho? Él conoce sus obras, ha sido paciente y ha trabajado arduamente. Aquí está la labor, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, pacientemente has sufrido por mí sin darte por vencido, trabajando, laborando, haciendo el ergo, el trabajo. Pero aquí está un pero, en el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que estás haciendo tantas cosas, tantas obras, tanto trabajo, pero ya no lo estás haciendo en fe, en amor. O sea que te felicito por lo que has hecho, pero tengo esta queja contra ti. Ya no me amas, ya no me aman, ni a mí, ni entre ustedes, como al principio se amaban. ¿Y en qué se reduce toda la palabra del Señor? Amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya no se aman y ya no me aman como al principio. En el griego les dice, has perdido tu primer amor. No has dejado, sino que has perdido en este aspecto. Y ambas tienen similares significados. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras cuando lo hacías por amor, en fe, en obediencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces las obras, cuando las haces de esta manera, solamente estás cursando por las mociones de ir a la iglesia, de cantar, de alabar, de servir, pero no lo estás haciendo. Entonces dice, mira cuán bajo has caído, porque tenías un estándar elevado. Vuélvete a mí y haz las obras que hiciste al principio, cuando estabas enamorado de mí. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar, o sea, de entre las iglesias, de la iglesia. Entonces apagaré la luz. ¿Nosotros podemos apagar al Espíritu Santo? Una pregunta ahí para considerar. Comente. Verso 6. Pero tienes esto. Aquí está algo positivo. Entonces, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, sí, arrepiéntete de esto, pero te voy a felicitar por esto, porque esto por lo menos lo estás haciendo bien, aunque no es en amor. Pero esto está a tu favor, le está diciendo, que odias las malas obras de los Nicolaitas, tal como yo las odio. Entonces, ¿quiénes eran los Nicolaitas para que Dios los odiara? Y no los odiaba a ellos, sino sus obras, está diciendo. Entonces, y dependiendo qué historiador usted busca, pero el origen exacto de los Nicolaitas no es muy claro. Entonces, algunos comentaristas bíblicos creen que era una secta herética que seguía las enseñanzas de Nicolás. Hoy pudiéramos decir que son los que creen en Santa Claus, Papá Noel o qué sé yo, pero es más fuerte realmente, no es esto. Pero algunos se lo atribuían a Nicolás o a San Nicolás porque su nombre significa el que vence al pueblo, y no era San Nicolás tampoco. Pero posiblemente fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva mencionados allá en Hechos 6:5, no lo vamos a ir a leer, pero el nombre Nicolás aparece ahí. Antes creo que era un judaizante, alguien corríjame si estoy erróneo ahí en quizás Hechos 6:5 lo aclara ahí. Pero es posible que Nicolás se volvió apóstata, negando la verdadera fe y formando parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaam. Eso es lo que algunos creen. Y quizás más tarde tiene sentido con lo que se le dice a la siguiente iglesia. Pero sabemos que Balaam enseñó a Israel a pecar, y de igual manera algunos creen que Nicolás hizo lo mismo. Enseñó a Israel a pecar comiendo alimentos sacrificados a los ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. Entonces, basado en la comida y
la manera que él los estaba conduciendo, entonces llevándolos por mal camino en este aspecto. Clemente de Alejandría dice lo siguiente en cuanto a esto, que se abandonaron a los placeres como cabras, llevando una vida de autocomplacencia. Entonces, los nicolaitas, a ver, dígalo 3 veces, ¿verdad? Pero prácticamente su enseñanza de este grupo pervirtió la gracia y reemplazó la libertad con la licencia o el libertinaje. ¿Quién me recuerda dónde vimos esto? ¿En Judas? ¿En Pedro? ¿En ambos lugares? Que habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. ¿Sería de esto que también Judas y Pedro exhortaban a la iglesia? Otros comentaristas creen que estos nicolaitas no fueron llamados así por ningún nombre, sino por la palabra griega Nicola, que significa comamos. Y se acuerdan de aquellos que, bueno, el Señor dijo que la venida del Señor sería como en los días de Noé, que se daban en casamiento, comían, bebían, etc. Pero estos, la palabra Nicola, que significa comamos, hartémonos, ya que a menudo se animaban unos a otros a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y vemos al apóstol Pablo, en Corintios, hablando de estos temas, sacrificado a los ídolos. Entonces puede hacer esta relación y conexión a esto. Cualquiera que sea la teoría, y hay otras, pero basta con estas, y cualquiera que sea cierta, lo cierto es que las obras de los nicolaitas eran una abominación para Cristo. Se habían trastornado y estaban trastornando a otros. Entonces ellos, como los gnósticos y otros falsos maestros, falsos profetas, abusaron de la doctrina de la gracia y trataron de introducir el libertinaje en su lugar. Y sí, vimos esto allá en 2 de Pedro capítulo 2, verso 15, verso 19, y también en Judas capítulo 1, bueno, un solo capítulo, ahí verso 4. Y puede ser que aquí también Juan, porque Juan también trató con los falsos maestros, le están hablando a la misma congregación o a las mismas iglesias, a los mismos grupos, y aquí estamos hablando a través de una iglesia específica. Pero Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por odiar las obras de los nicolaitas, como lo estamos viendo aquí en Apocalipsis 2:6. Sin duda, los líderes de la iglesia de Éfeso protegieron a su rebaño de estas herejías destructivas y evitaron que su pueblo cometiera las mismas malas acciones, las mismas malas obras. Entonces, tus obras estaban aquí a un nivel, al estándar que yo espero, amándome a mí, amando a tu prójimo, haciendo las obras en fe. ¿Has caído de esto? ¿Estás haciendo otras cosas que no me agradan? Tengo esta carga contra ti, pero te felicito que por lo menos odias las obras de estos nicolaitas, al igual que yo. Entonces todo pecado es odioso para nuestro Señor, para Cristo, como debería serlo para también nosotros, sus seguidores, sus discípulos, ya que odiamos las malas obras de los hombres, no a los hombres. Otra vez, Dios no odiaba a los nicolaitas, sino que se refirió a las obras de ellos. Y cotidianamente, rutinariamente decimos que Dios no odia al pecador, sino su pecado, pero lo ama tanto que no lo quiere dejar en la condición que se encontraba en su porquería de pecados. Entonces, para la iglesia de Pérgamo, que veremos más tarde, Jesús no tuvo halago en cuanto a esto, sino censura. A diferencia de los efesios, en realidad abrazaron las enseñanzas de los nicolaitas, y lo veremos ahí en el Apocalipsis 2:15. Entonces, Jesús les advierte que a menos que se arrepientan, están en peligro de juicio, del juicio que seguramente caerá sobre aquellos que enseñan falsas doctrinas. Pero si tú te dejas llevar por ellas y las sigues, entonces también este juicio caerá sobre ti. Por eso la advertencia del arrepentimiento. Y Dios, siempre que va a traer justicia, juicio, va a dar la oportunidad de arrepentimiento. Él nunca cae sobre alguien
sin motivo, razón o circunstancia, o darle la oportunidad. Así que tomemos nota de esto. Entonces la espada de juicio está suspendida sobre sus cabezas, y su paciencia del Señor no es ilimitada. Ya les ha tenido suficiente paciencia, pero les está por eso invitando a arrepentirse. Y lo veremos ahí en Apocalipsis 2:16 y también más tarde en el capítulo 19, verso 15. Entonces, ¿qué lección aprendemos aquí de esta porción nosotros? Bueno, la lección para nosotros es que la iglesia del Señor Jesús, a lo largo de los siglos, ha sido plagada por aquellos del espíritu nicolaíta. Quizás hoy en día no se llamen de esta manera, o y quizás no es un líder Nicolás que los está liderando, o no están diciendo con palabras simplemente nosotros vivimos para comer, o usted vive para comer, o vive para come para vivir. Pero aquí la única forma de reconocer la enseñanza falsa es estar íntimamente familiarizado con la verdad a través del estudio diligente de la palabra de Dios para hacer lo correcto y no ser llevado, arrastrado por las creencias de los nicolaitas que hoy en día existen en las iglesias, que creen que la iglesia existe para ellos, para disfrutar y vivir bien y que los sirvan y los atiendan. No, la iglesia está para servir a Dios, amar a Dios y amar y servir al prójimo. Verso 7, continuamos más rápido porque me estoy atrasando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿tiene oídos usted? Bueno, todos ustedes, recordemos que les dijo en el capítulo 1, ahí en los primeros versículos: bendito, bendecido el que escuche esto, pero esto no solamente es para escucharlo, sino para obedecerlo. Entonces, cualquiera que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu obedeciendo y debe entender lo que Él está diciendo a las iglesias. A todo el que salga victorioso le daré fruto del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Recordemos también, hermanos, que la palabra no solo debe ser leída. Al inicio del capítulo se nos animó a leerla y a escucharla. Pero no solamente es para ser leída, para que la leas. Sí, parte de la intención aquí es ir capítulo por capítulo, verso por verso, para leerla, para escudriñarla, para que usted la escuche, para que la escuchemos los unos de los otros. Pero últimamente es para que usted y yo la obedezcamos, no solamente leerla y escucharla. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, pues le es pecado. ¿De qué te sirve saberlo y conocerlo? Y aquí entramos al mensaje a la iglesia de Esmirna. Entonces, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que dice? Bueno, lo veremos aquí enseguida. Entonces, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Esta palabra Esmirna tiene el significado, bueno, la raíz está ahí, mirra, Esmirna. Y fue una ciudad jónica en Asia Menor. Pero le está diciendo aquí: escribe esta carta al ángel, al pastor o al líder espiritual de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje del que es el primero y el último. ¿Y quién es el primero y el último? El alfa, el omega, el principio y el fin, que estuvo muerto, Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora vive. Y aquí está el mensaje para esta iglesia de Esmirna, comenzando ahí en el verso 9. Yo conozco tus obras, ergon, también al igual que a la iglesia de Éfeso, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Les dice aquí. Entonces, conozco tu sufrimiento y también conozco tu pobreza, pero eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Y aquellos que se te oponen no solamente hablan mal contra mí, sino que en todo este aspecto se oponen. Dicen ser judíos cuando no lo son, realmente no lo son, porque su sinagoga realmente le pertenece a Satanás en lugar de pertenecerme
a mí. Y les continúa diciendo aquí en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué haría usted si esto es el mensaje que usted recibe? Tiene garantizada aquí la cárcel, la muerte, la tribulación, la dificultad. ¿Quién dijo que seguir y servir a Jesucristo y amarle a Él y amar al prójimo sería fácil? Entonces, aquí la exhortación es: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Vas a sufrir. El diablo, a quien le permito gobernar en este momento, arrojará a algunos de ustedes, no a todos, a la cárcel para probarlos. Serán probados, su fe será probada, sus obras serán probadas. Sufrirás durante 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso frente a la muerte, te daré la corona de la vida. Entonces, esta exhortación también viene con una garantía. Entonces, no le temas a aquel que puede hacerte daño aquí en el cuerpo, más bien témele a aquel que tiene más potencia, ¿verdad? Y Él es el que está dando esta garantía aquí. El verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo a las iglesias aquí? El que salga victorioso. Y aquí nuevamente no es de que sales victorioso en tus propias fuerzas, sino que al mantenerte pegado al Señor, Él te da el conocimiento, la fe, la esperanza, la sabiduría, las energías, la fuerza, todo lo necesario. Y aunque te enfrentes a la muerte, el que salga victorioso no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que su salvación está garantizada. Y el que no, pues no fue salvo. Podemos interpretarlo de esta manera. Entramos brevemente al mensaje a Pérgamo. Dice el verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y bueno, donde sabemos que Jesús tiene la espada de 2 filos. Y aquí en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, y esta era una ciudad de Misia, también se puede traducir el nombre de esta ciudad como torre. Pero le está diciendo ahí en el verso 12, o sea, escribe esta carta al líder espiritual, al pastor de la iglesia en Pérgamo. Este es el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Y nuevamente lo introduce de varias maneras. Ya lo introdujo como el principio y el fin, o el que era, el que es, el que estuvo muerto, pero todavía es y continúa, ¿verdad? El verso 13, entonces yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, sí, has estado en situaciones difíciles, en medio de dificultades, aún no solamente peligros de muerte, sino que aún muertes. Así que sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, tiene su sede, pero tú has sido fiel. Algunos misioneros y pastores dicen, esta comunidad es difícil, es que aquí la gente no quiere. Bueno, aquí se le está halagando porque aún en la misma sede de Satanás continuaron adelante. Te negaste a negarme, incluso cuando Antipas, mi testigo fiel, fue martirizado. O sea, murió dando testimonio de su fe, sus obras, todo eso lo respaldó. Entre vosotros, allí en la ciudad misma de Satanás, que él gobierna y la ha tomado para sí. Entonces, continuaste
adelante. El verso 14 dice: pero, aquí está otra vez esto, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, ¿serán estos los mismos con los nicolaitas o serán otro grupo? Entonces, has hecho bien en pararte firme y aún enfrentando la muerte y dificultades, pero tengo esto contra ti. O sea, tengo esta queja o algunas quejas contra ti. Toleras a algunos entre ustedes de quienes la enseñanza es como la de Balaam. O sea, que no era meramente la de ellos, pero era similar, quien mostró a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Entonces ustedes toleran a aquellos que hacen tropezar a otros y les enseñan barbaridades y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, les enseñó a pecar comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Entonces no solamente esas dos cosas no son leves, pero ustedes los toleran, los tienen entre ustedes. Entonces sí tengo este cargo, estas quejas contra ustedes. Y además, y aquí es donde hace la diferencia, entonces por eso preguntaba, ¿es igual o son dos cosas diferentes? Les dice en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, de la misma manera, a aquellos los toleras y a estos también tienes algunos de los nicolaitas entre ustedes que siguen la misma enseñanza que a mí me da asco. Por lo menos con la iglesia de Éfeso les dijo, por lo menos no toleras esto, y a estos tengo esta queja contra ti, que ahí los aguantas y los tienes a tu lado. Entonces, tengo que decirles esto. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y también aquí mismo Apocalipsis nos va a hablar de esta espada de su boca, ¿verdad? Pero les está dando la oportunidad de arrepentirse, y el Señor va a tratar con los nicolaitas y estos que enseñan mal. Entonces arrepiéntete de tu pecado, o vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, pero tú eres el que tienes que arrepentirte, porque los tienes ahí a tu lado, como solapándolos, aguantándolos, tapándote el ojo como que si no los miras, Pero aquí les dice en el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y hemos visto que en estos paquetes, las exhortaciones, las quejas o lo que el Señor tiene en contra de ellos, utilizan un sentido muy similar, y también al final lo dice algo muy similar utilizando diferentes ejemplos y palabras. Entonces en el 17, cualquiera que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a las iglesias. A todo el que salga victorioso le daré del maná que ha estado escondido en el cielo. Bueno, inicialmente, ¿de dónde vino el maná para el pueblo que también se estaba quejando en este tiempo? Bueno, del cielo, ¿verdad? Maná del cielo. Pero ¿está hablando de Jesús o está hablando de un maná físico que tiene una reserva ahí? Bueno, y Él lo puede crear de la nada si está hablando de algo físico. Y daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra será grabado un nombre nuevo que nadie entenderá excepto el que lo reciba. Entonces también aquí hay un galardón, un premio, y vamos a hablar más tarde qué o quién es este premio. Bueno, basta decirlo aquí que nuestro propio premio es estar en la presencia del Señor, nuestra salvación, tenerlo a Él, estar con Él, pero está ofreciendo mucho más aquí. Y aquí entramos al mensaje a Tiatira.
el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y notemos otra vez las diferentes descripciones que se utilizan aquí, aún refiriéndose a las diferentes, cuando se le escribe a las diferentes iglesias. Entonces el mensaje a la iglesia en Tiatira, y Tiatira era una ciudad de Lidia. Entonces le dice, escribe esta carta al líder espiritual, al pastor de la iglesia en Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego, cuyos pies son como bronce bruñido. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje aquí comienza en el verso 19 en adelante. Pero le está diciendo igual como le dijo a las otras iglesias, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Y este fue el motivo de otra vez de enfocarme en las obras. Yo conozco tus obras y amor y fe. Entonces recordemos, la palabra para obras y fe van siempre ahí de la mano. Y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces de la misma manera les está diciendo, yo sé todas las cosas que ustedes hacen, que haces, que has hecho, las que estás haciendo. He visto tu amor, he visto tu fe, he visto tu servicio, he visto tu paciencia. Y puedo ver tu mejora constante en todas estas cosas. Entonces, pero ¿qué le va a decir? ¿Tendrá algunos cargos contra ellos? Bueno, veamos el verso 20. Pero, y nuevamente continúa el mismo esquema aquí, pero, y parece un sándwich, ¿verdad? Les da lo positivo y luego ahí el cargo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nuevamente, muy similar a lo que la otra iglesia tenía ahí a su lado, a los nicolaitas y aquellos que también hacían cosas inmorales, sexuales y comiendo sacrificado a los ídolos. O sea, pero tengo esta queja contra ti. Estás permitiendo que esa mujer, ¿y quién es esa mujer? Jezabel, que se llama a sí misma profeta o profetiza, que ella desvíe a mis siervos de la verdad y se los lleve por el camino de mentira. Les enseña a cometer pecados sexuales y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Entonces esta es una de mis quejas contra ustedes. Pero va un poco más allá el motivo de esta queja. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí una pregunta para dialogar. ¿A quién le ha dado tiempo? ¿A la mujer? ¿O a los que se fueron tras ella? ¿O a la iglesia? ¿O a todos? Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere apartarse de su inmoralidad. Entonces, comente ahí en los comentarios cuál es su interpretación de este verso 21. ¿A quién es que se le está dando tiempo? Y recuerde otra vez que Dios siempre, antes de hacer justicia, traer algo, un cargo, va a alertarlos y darles la oportunidad de cambiar. Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Les está diciendo, por tanto, la arrojaré en un lecho de sufrimiento. En griego dice una cama. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán mucho, a menos que se arrepientan. Y no solamente basta arrepentirse, sino que hay que darse la vuelta y apartarse de sus malas obras. Entonces, una cosa es dejar de hacerlo, pero notemos que la otra iglesia le dijo que haces esto bien, pero a tu lado estás rodeado de estas personas como que si no hubiera problema. Tienes a los nicolaitas. Entonces tienes que arrepentirte
y apartarte de las malas obras. Verso 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras, ¿qué dice? Vuestras obras. Y ya vimos, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Entonces lo que será evaluado, puesto en las balanzas, serán nuestras obras, pero si son impulsadas por la fe del Señor, serán buenas. Entonces a sus hijos heriré de muerte. Entonces todas las iglesias que van a conocer sabrán que yo soy el que escudriña los pensamientos y las intenciones de cada persona. O sea que nada se le pasa al Señor. ¿Y qué hará Él? Les daré a cada uno de ustedes lo que merecen, su merecido. Si hiciste obras buenas, entonces será bueno. Si hiciste obras malas, será lo que mereces en este aspecto. Y realmente nosotros no merecíamos el perdón de Dios, la misericordia, pero fue por medio de la fe, por la gracia del Señor, ¿verdad? No por obras nuestras, sino por la obra de Él. Entonces dice el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, ¿qué les está diciendo aquí en este verso 24? Bueno, en breve, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira que no han seguido esta falsa enseñanza. Y también vimos en otros pasajes que no todos eran llevados por las falsas doctrinas, pero por eso también a los más fuertes y creyentes se les animó a convencer a los demás con sus acciones, no solamente con sus palabras, a contender por la fe, a pararse firme. Entonces este mensaje adicional es para aquellos que no están siguiendo esta falsa enseñanza, pero verdades más profundas, como las llaman aquí, profundidades de Satanás en realidad. Entonces no te pediré nada más, les está diciendo aquí. Perdón, el verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, sino que te aferres a lo que tienes hasta que yo venga, lo que ya conoces. Y fue la invitación otra vez de Judas y de Pedro y de otros, ¿verdad? A pararse firmes por la fe. No de dejarse llevar. Santiago también habló de esto, ¿verdad? Por todo viento de doctrina. Enseñanzas malévolas, impías. Verso 26. Y termina similar a los otros. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que a todos los vencedores, a los que permanecen creyendo en mí, su confianza puesta en mí, a los que me obedecen hasta el fin, a ellos les daré autoridad sobre todas las naciones. Y otra vez la fe viene del Señor, la autoridad viene del Señor y Él nos da las fuerzas para permanecer. Si Él nos ha llamado, nos está guardado. Recordemos que Judas dice a los llamados, a los amados o santificados, justificados y a los guardados, ¿verdad? Dice el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea que gobernarán ustedes las naciones con vara de hierro y lo aplastarán como vasijas de barro. Y aquí estos versos 26 y 27 pareciera ser que muy similar a lo que dice Salmos, el Salmo 2, versos 8 y 9, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y después dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. ¿Y qué harás? Bueno, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dígalo 3 veces también, ¿verdad? Desmenuzarás. Bueno, corríjame ahí en este aspecto. Ok, y el verso 28 le dice, y le daré la estrella de la mañana.
tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, les estaba diciendo, y además, o también, les daré la estrella de la mañana. Coméntame, qué es lo que usted interpreta que significa esta porción. Y aquí vamos a concluir ya porque se me está acabando el tiempo, pero quiero aprender de usted también, entonces le dejo aquí unos de estos versículos, ¿verdad? El 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, toda persona, todo creyente, el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu. Y no solamente escucharlo, sino entender lo que dice a las iglesias. Y recordemos que todo este mensaje ha sido a las iglesias. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué está aprendiendo usted? Compártame lo que usted está aprendiendo. Comparte este video. Suscríbase. Animémonos a continuar aprendiendo los unos de los otros. Que el Señor le bendiga y le use grandemente.